Bien, empezamos con regla de tres simple, donde nosotros tenemos que tener en cuenta que primero se van a utilizar los conceptos de magnitudes que son directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Luego, también hay que saber que en la regla de tres simple consiste en tener tres valores para hallar una incógnita, ¿no? Por eso de ahí viene su nombre, regla de tres. ¿Bien? Veamos. Tenemos dos tipos de reglas de tres simple, la directa y la inversa. ¿Bien? En la directa, nosotros, como bien sabemos, vamos a trabajar con dos magnitudes, ¿no? Una magnitud A y una magnitud B. Por ejemplo, puede ser tiempo, días, que son velocidad, cantidades, costo, diferentes magnitudes, ¿no? Que más adelante vamos a ver. Bien, para una regla de tres simple y directa, nosotros tenemos que ver si las magnitudes son directamente proporcionales. ¿Vean? Por ejemplo, para que sean directamente proporcionales, ¿qué tiene que pasar? Que si aumento la magnitud A, entonces la magnitud B también tiene que aumentar. Si ambas aumentan, estamos hablando de magnitudes que son directamente proporcionales. Y lo que nosotros vamos a hacer es una regla de tres simple directa. ¿Bien? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer en esta regla de tres simple directa es una multiplicación en aspa. Y eso lo vamos a igualar. Tendríamos que x por n va a ser igual a m por y. Bien, entonces quedaría así, ¿no? Cuando son magnitudes directamente proporcionales, en mi regla de tres simple yo voy a multiplicar en aspa. Donde me quedaría que x por n voy a igualarlo a m por y. Bien. Luego tenemos el otro tipo de regla de tres simple. Ya no va a ser directa, va a ser inversa. En este caso va a ser inversa cuando la magnitud A sea inversamente proporcional con la magnitud B. ¿Qué quiere decir? Va a ser lo contrario, ¿no? Si en la directa ambos aumentan, o también si él disminuye, este también tiene que disminuir. En la inversa se cumple lo contrario. Bien, ¿qué pasa? Si es que mi magnitud A va a aumentar, entonces acá yo voy a tener que va a disminuir. Bien, caso contrario, si este de acá disminuye, entonces acá va a aumentar. Bien, eso es una regla inversa. Bien, ahora, ¿cómo vamos a trabajar en esta regla de tres simple inversa? Pues ya no vamos a multiplicar en aspa, sino vamos a multiplicar los de arriba y los vamos a igualar por los de abajo. Bien, en este caso yo haría así, ¿no? Voy a hacer x por m, lo voy a igualar con y por n, quedándome de esta forma. X por m va a ser igual a y por n. Muy bien, acordarse bien, cuando es directamente proporcional, yo voy a trabajar la regla de tres simple con una multiplicación en aspa, y cuando es inversa, yo voy a trabajar mi regla de tres simple inversa con una multiplicación haciendo, ¿no? Los productos de arriba va a ser igual al producto de los de abajo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Bien, por ejemplo, veamos acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Donde nosotros vamos a ver si las magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales, y aplicando la regla de tres simple, sea directa o indirecta, vamos a calcular la incógnita x que tenemos en cada uno de los ejemplos. Bien, primero fíjate, tenemos una relación de panes con soles. Bien, entonces fíjate la magnitud. Es lógico, ¿no? Que a más panes que yo compro me va a costar más. Si yo tengo 6 panes, me cobran 2 soles, x panes me va a costar 15 soles. Significa que, fíjate, a ver, si aumento la cantidad de panes, me van a cobrar más, ¿verdad? Entonces, si yo aumento los panes, va a aumentarme el costo de dichos panes. Entonces, fíjate, ambos aumentan, ¿no? ¿Qué significa? Que estas magnitudes están de forma directamente proporcional. Podemos decir la magnitud que son acá, cantidad
Y la otra magnitud, que son en soles, puede ser el costo, ¿no? Significa que a mayor cantidad me va a costar más. Por lo tanto, estas magnitudes, cantidad y costo, son directamente proporcionales. ¿Y qué hago yo cuando son directamente proporcionales? ¿Cómo resuelvo mi regla de 3 simple? Hago una multiplicación en aspa, ¿no? Bien, cuando son directamente proporcionales. ¿Qué es lo que voy a escribir entonces? Yo voy a poner acá abajo 6 por 15. Esto va a ser igual a x por 2. A x por 2. Despejando x, me quedaría 6 por 15 sobre 2. Mitad 3, mitad 1. Y esto me quedaría que es igual a 3 por 15, sería 45. Pero 45 ¿qué? ¿De qué unidades o de qué magnitud estamos hablando? Estamos hablando de panes, ¿no? Sería 45 panes. Bien, eso quiere decir que si yo compro 45 panes, eso me va a costar 15 soles, ¿correcto? Ahora veamos el siguiente ejemplo, ¿no? El ejemplo número 2 nos dan 3 kilómetros por hora, 9 horas. A ver, estamos hablando de velocidad y tiempo. Fíjate, esta primera de acá es una magnitud, ¿no? Kilómetros por hora me indica que estamos hablando de una velocidad. Muy bien, de una velocidad. Y horas es tiempo. Ahora fíjate, si nosotros hablamos velocidad con tiempo, si yo voy a una menor velocidad me voy a demorar más tiempo. Si yo voy a una velocidad mucho mayor, voy a llegar antes a ese sitio, ¿no? O sea, voy a demorar menos tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor velocidad yo necesito menos tiempo para recorrer una distancia. Entonces ellos van a estar en una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento mi velocidad, el otro va a hacer lo contrario, ¿no? Va a disminuir el tiempo. Entonces fíjate, acá estamos aumentando la velocidad, que son kilómetros por hora, ¿no? Entonces yo voy a demorar menos tiempo para llegar a ese lugar que quiero, ¿no? Entonces fíjate, como es inversamente proporcional, ¿cómo se resuelve mi regla de 3 simple? Ya no se multiplica en aspa, ¿no? Sino voy a multiplicar los que están arriba y los que están abajo. ¿Qué tendría acá? Tendría 3 por 9, 3 por 9, y esto va a ser igual a lo de abajo, que sería 27 por x. Bien, sería 27 por x. Despejo mi x, que me va a quedar acá, 3 por 9 sobre 27. 3 por 9, 27 sobre 27 me va a dar 1. Pero ¿de qué estamos hablando? De horas, ¿no? Sería una hora. Por lo tanto, si yo voy a una velocidad de 3 kilómetros por hora, me voy a demorar en llegar a ese lugar, o voy a recorrer esa distancia que yo quiero en 9 horas. Si yo voy a 27 kilómetros por hora, para recorrer la misma distancia voy a demorar solamente una hora. Bien, eso sería todo. Ahora que ya vemos cómo interpretar y cómo relacionar las magnitudes, si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales, vamos a ver ejercicios con enunciados. Bien, continuando con los ejercicios, veamos. El ejercicio número 1 nos dice: si 3 pantalones cuestan 170 soles, ¿cuántos pantalones podré comprar con 510 soles? Fíjate, como estamos en regla de 3 simple, se trata primero de identificar esos datos que me dan a mí, ¿no? Fíjate, tenemos 3 pantalones que cuestan 170 soles. ¿Cuántos pantalones podré comprar con 510 soles? Bien, ¿qué estamos viendo? Tenemos 3 datos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra incógnita? Lo que nos preguntan, ¿no? ¿Cuántos pantalones? Bien, entonces estamos hablando de dos magnitudes, ¿no? O sea, la primera va a ser los pantalones, que sería acá. 3 pantalones. ¿Y eso cuánto me cuesta? 170 soles. Y nos preguntan, ¿no? Abajo vamos a poner lo siguiente:
¿cuántos pantalones podré comprar? No sé cuántos pantalones, pero sí sé cuánta plata tengo, ¿no? Para comprar eso. Tengo 510 soles, ¿bien? Fíjate que primero siempre ponemos arriba los datos que ya conocemos, ¿no? La condición, que para 3 pantalones yo necesito 170 soles. Entonces, para X pantalones yo tengo 510 soles. Lo que yo quiero saber es cuántos pantalones voy a comprar, ¿no? Empiezo a hacer la relación de mis magnitudes. Tú sabes que pantalones es una cantidad, ¿no? Cantidad, ¿bien? Y soles es un costo. Esto es un costo, ¿bien? Fíjate, si yo aumento la cantidad de lo que voy a comprar, el costo va a aumentar, ¿no? Por lo tanto, ellos son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si acá yo tengo 170 soles y voy a comprar con 510 soles, estoy aumentando el costo de lo que voy a pagar, ¿no? Entonces, si ahí estoy aumentando el costo, entonces la cantidad de pantalones también tiene que aumentar. Fíjate que es una regla de 3 simple directa, ¿no? Porque es directamente proporcional. Entonces yo voy a hacer una multiplicación en aspa y voy a igualarlo, ¿bien? Que tengo acá 3 por 510 y esto va a ser igual a x por 170. Entonces, despejando x, me va a quedar por acá arriba 3 por 510 sobre 170. A ver, simplificamos. Por acá los ceros se van. 17 por 3 es 51. 17 1, 17 3. Bien. Me quedaría arriba solamente 3 por 3. Y esto sería igual a 9. Pero 9, ¿de qué estamos hablando? De pantalones, ¿no? X va a ser igual a 9 pantalones. Significa que por la compra de 9 pantalones yo voy a pagar 510 soles. Y esa sería mi respuesta. Bien, veamos el ejercicio número 2. Dice que se sabe que para realizar una obra en 15 días se necesitan 27 obreros. ¿Cuántos días se necesitarán para completar la obra si se emplean solo 9 obreros? Bien, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar, ¿no?, las relaciones. Primero, hay que identificar los datos que tenemos. Dice, se sabe que para realizar una obra, ¿no?, en 15 días, estamos hablando de un tiempo, 15 días, se necesita una cantidad de obreros, que son 27 obreros. ¿Cuántos días se necesitarán para completar la obra si se emplean solo 9 obreros? Bien, en este caso, fíjate, los datos que tú ya conoces son, ¿no?, que para realizar esa obra necesitas 15 días si es que trabajan 27 obreros. Te preguntan, ¿no?, ¿cuántos días? O sea, X, es mi incógnita, se necesitarán para completar si empleo 9 obreros, ¿no? En vez de 27, ahora yo voy a tener 9 obreros, ¿bien? Fíjate, a ver, identifica las magnitudes. Días, estamos hablando de ¿qué? De tiempo, ¿no? Sería tiempo. Y obreros va a ser cantidad. En este caso, vamos a escribirlo como obreros, ¿bien? Fíjate, si yo tengo más obreros, voy a acabar mi obra antes de tiempo, ¿no? Antes de tiempo, o sea, con menos tiempo. Si yo tengo menos obreros, voy a demorar más tiempo en realizar una obra. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a ser inversamente proporcional, ¿no? ¿Por qué? Porque si estoy disminuyendo la cantidad de obreros, voy a necesitar más días para completar dicha obra. Entonces, fíjate, ¿no? Disminuyen los obreros y aumenta la cantidad de días. Esta es una regla de 3 simple inversa. ¿Y qué se hacía en una regla de 3 simple inversa? Ya no multiplicamos en aspa, ¿no? Acuérdate que eso solamente es cuando es directa. Cuando es inversa, yo voy a multiplicar los que están en la misma línea y los voy a igualar, ¿no?
En este caso yo voy a multiplicar que 15 por 27 y esto lo voy a igualar a lo de abajo, ¿no? Al producto de abajo, que sería x por 9. Despejando mi x, me quedaría x va a ser igual 15 por 27 sobre 9. Fíjate, novena 1, novena 3, me quedaría 15 por 3, sería 45, ¿bien? Pero ¿de qué estamos hablando? De días, ¿no? Sería 45 días, muy bien. Eso sería todo. Bien, para completar los ejercicios faltantes, vamos a ver, ¿no? El ejercicio número 3 nos indica que pongamos si los esquemas son inversamente proporcionales o son directamente proporcionales. O sea, lo que nos indica es identificar primero eso para luego poder trabajar, ¿no? Si es una regla de 3 simple inversa o es una regla de 3 simple directa. Entonces, fíjate, tenemos la magnitud A y la magnitud B, ¿ya? Este de acá es un tipo de problema y este es otro tipo de problema, ¿bien? Tenemos Mn en la magnitud A, significa que ellos están disminuyendo, te dice, ¿no? Y también en la magnitud B de X a Y está disminuyendo. Fíjate, como ambos están disminuyendo juntos, entonces es fácil, ¿no? De identificar, ambos son directamente proporcionales, porque si uno disminuye, el otro disminuye. Si otro aumentaría, el otro también debería aumentar, ¿no? Luego, ¿qué más tienes? En el otro tenemos, ¿no? Igual, una magnitud A y una magnitud B. En la A está disminuyendo y en la B está aumentando. Fíjate, entonces esto de acá va a ser inversamente proporcional, ¿no? Luego, en el ejercicio número 4 nos dicen indicar verdadero o falso. Lo que nos está dando acá son dos magnitudes y nos está diciendo que son directamente proporcionales o inversamente proporcionales y tenemos que indicar si es verdadero o falso eso, ¿no? Tenemos la magnitud tiempo con velocidad. Nos dice que es directamente proporcional. Nosotros tenemos que analizar, ¿no? Tiempo con velocidad no eran directamente proporcionales, ¿no? Porque si yo aumento la velocidad, voy a disminuir el tiempo que necesito, ¿no? Para llegar a tal sitio. Por lo tanto, si yo me voy a demorar más tiempo para llegar a ese sitio, significa que estoy yendo a una menor velocidad. Por lo tanto, ellos deben ser inversamente proporcionales, no son directamente proporcionales, ¿ya? Esto de acá sería falso. Luego tenemos días con obreros. Nos dice que es directamente proporcional. ¿Será verdad? Cuando trabajamos días con obreros, por lo general estamos hablando de obras, ¿no? Los obreros hacen obras y las obras se realizan en días. En este caso, lo que nos tendría que decir acá es que para hacer una obra se va a demorar una cantidad de días con una cantidad de obreros, ¿no? Lo que habíamos visto antes también, ¿no? A mayor cantidad de obreros, si yo tengo más obreros, voy a demorar menos días para hacer una obra. ¿Eso qué quiere decir? Que a más obreros, menos días. A más obreros, menos días. Fíjate que si él aumenta, él debería aumentar para que sea directamente proporcional, ¿no? Él disminuye, por lo tanto, ellos no son directamente proporcionales, son inversamente proporcionales. Por lo tanto, esto de acá también es falso. Ahora, días con obra, ¿será directamente proporcional? Fíjate, por ejemplo, ¿no? Si yo hago una obra en X días, si yo tengo 2X días, digamos, voy a hacer ¿cuántas obras? El doble, ¿no? Significa que a más días que yo mantenga trabajando a los obreros o pasen, yo voy a resolver o voy a realizar más obras. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo aumento la cantidad de días que se trabajan, va a aumentarse la cantidad de obras que se realizan, ¿no? Fíjate, ambos aumentan, ambos son directamente proporcionales. Por lo tanto, esto de acá va a ser verdadero. Por último tenemos obreros relacionado con horas por día. Esto de acá se refiere a la jornada de trabajo de un obrero, ¿no? Esto de acá es lo mismo que días obrero. ¿Por qué? Porque días es una magnitud de ¿qué?
de tiempo, ¿no? Y lo mismo, horas, días, también es una magnitud de tiempo. Entonces, está relacionando tiempo con obreros, ¿no? Lo mismo que acá, tiempo con obreros. Si te pongan días, horas, años, semanas, meses, es una magnitud de tiempo, ¿no? Siempre va a ser inversamente proporcional con la cantidad de obreros. Por lo tanto, esto de acá va a ser verdadero. Bien, chicos, eso es todo. Nos vemos la siguiente semana.